millonario encontró a dos niños abandonados, a minutos de morir, entonces él hizo lo imposible. Y no fue un hallazgo como los que debía hacer en sus juntas de directorio, evaluando frías estadísticas y proyecciones de mercado. Fue un accidente. Un error en su ruta perfectamente calculada. Un jirón de realidad tan crudo y visceral que le desgarró por completo el blindaje de indiferencia que había construido durante 45 años. Él era Mateo Corvalán, un nombre que resonaba en los círculos financieros con un eco de respeto y, para ser honesta, un poco de temor. Un titán del capital de riesgo, un hombre que movía fortunas con una llamada y cuyas decisiones podían hacer o deshacer carreras, empresas, vidas enteras, desde la cómoda distancia de un rascacielos de vidrio y acero. Su mundo era de cifras, de silencios alfombrados, de whisky caro y de sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Ese miércoles todo había sido según el guión. Una reunión agotadora en una planta industrial en las afueras de la ciudad, en una zona que ya no era urbana, pero que aún no se rendía al campo, una tierra de nadie de polígonos industriales y caminos olvidados. Iba de regreso a su penthouse, impaciente por revisar los documentos de una fusión multimillonaria. Su conductor Manuel esquivó un tramo en obras tomando un desvío que no estaba en el GPS. Un camino secundario, bacheado, flanqueado por maleza y escombros. Fue entonces cuando el Mercedes Maybach, una burbuja de silencio y aroma a cuero nuevo, se detuvo bruscamente. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó Mateo, sin levantar la vista de su tablet. «Disculpe, señor Corvalán, ahí hay un perro, en medio del camino. Parece herido», respondió el conductor, con un tono de incomodidad. Mateo suspiró, exasperado. «Justo lo que me faltaba. Pérdida de tiempo». Alzó la mirada. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, alargando las sombras de manera siniestra. Allí, a unos metros, un animal escuálido cojeaba, lamiéndose una pata. Pero no fue el perro lo que capturó su atención. Fue el sonido, o más bien, la ausencia de él. Un silencio espeso, antinatural. Y luego un leve quejido, tan tenue que podría haber sido el crujir de un árbol, o el viento filtrándose entre la chatarra de un galpón abandonado a un lado del camino. «Espere aquí», ordenó Mateo, con una brusquedad que no era habitual en él. Algo, una punzada de intuición primitiva, lo impulsó a abrir la pesada puerta y bajar. El aire frío de la tarde lo golpeó en el rostro. El olor a tierra húmeda, a hierba quemada y a algo agrio, a abandono, le invadió las fosas nasales. Se acercó al perro, que retrocedió asustadizo, arrastrando la pata. Y entonces, el quejido se repitió. No venía del animal, venía del galpón. Era una estructura decrépita, con las paredes de chapa oxidadas y el techo parcialmente derrumbado. La puerta, una lámina torcida, estaba entreabierta. Mateo se acercó, con el costoso zapato de cuero hundiéndose en el barro. Empujó la puerta con repulsión, el chirrido del metal quejumbroso le erizó la piel. La penumbra del interior le tomó un momento acostumbrarse. El polvo flotaba en los últimos rayos de sol que se colaban por las rendijas, y entonces los vio. No fueron primero personas, fueron formas. Un bulto pequeño, envuelto en un trapo sucio, apoyado contra una pila de neumáticos viejos, y a su lado, otro bulto aún más pequeño, tumbado en el suelo de tierra, casi invisible. Su mente, entrenada para procesar información compleja a velocidades asombrosas, se negó a comprender. Sacos, desechos, hasta que el bulto más grande se movió, un temblor casi imperceptible. Mateo dio un paso adelante. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que le resonó en los oídos. Los ojos se le acostumbraron a la oscuridad y entonces lo vio. Era una niña. No podía tener más de 4 o 5 años. Sus enormes ojos marrones, desprovistos de toda luz, lo miraron sin verlo. Estaba embutida en un suéter raído y lleno de agujeros, varias tallas más grande. Su rostro estaba pálido, demacrado, con manchas de suciedad. Tenía los labios agrietados y blanquecinos. Abrazaba con una fuerza desesperada, casi convulsiva, a un bebé que yacía inerte en su regazo. El bebé, no mucho más que un recién nacido, estaba envuelto en una mantita fina, mugrienta. Su piel tenía un tono azulado, cerúleo. No lloraba, no se movía,
Solo su pequeño pecho se elevaba en un movimiento sal, un aleteo apenas visible, un hilo de vida a punto de romperse. El mundo de Mateo Corvalán, un universo de certidumbres numéricas y control absoluto, se hizo añicos en ese instante. La escena le golpeó con una violencia emocional para la que no tenía defensas. No hubo análisis, no hubo cálculo de riesgos, no hubo estrategia. Solo un instinto animal visceral que brotó desde un lugar que él creía muerto y cementado hacía décadas. Dios mío, logró articular, con una voz que no reconoció, ronca, estrangulada por una mezcla de horror y una compasión tan abrumadora que le dobló las rodillas. Se arrodilló en el suelo sucio, sin importarle el barro que arruinaba su traje de miles de dólares. Extendió una mano temblorosa hacia la niña. Ella se encogió, enterrando su cara en el cuello del bebé, emitiendo un sonido gutural de terror. «Tranquila, pequeña, no te haré daño. Vamos a ayudarte», murmuró, con una suavidad que le sorprendió a él mismo. Su mente, ahora en modo de crisis, comenzó a funcionar. Evaluó la situación con la frialdad táctica que usaba en sus negocios, pero aplicada a una misión completamente nueva: salvar estas dos vidas. Deshidratación severa. Hipotermia. El bebé está al borde de la muerte. Necesitan calor, líquidos, atención médica ya. Gritó hacia afuera. «Manuel, tráeme la manta de la lana que está en el asiento trasero, y el termo de agua caliente. Corre». Manuel apareció en la puerta, y su rostro se demudó al ver la escena. «Santo cielo», masculló, y acto seguido se giró y corrió hacia el coche. Mateo no esperó. Se quitó la chaqueta de cachemira fina, y con una delicadeza infinita, envolvió con ella al bebé, separándolo con sumo cuidado de los brazos de su hermana. La niña protestó con un quejido débil, aferrándose a la diminuta figura. «Shh, shh, yo lo cargo. Está bien. Te prometo que está bien», le dijo, mirándola a los ojos, tratando de transmitir una seguridad que no sentía. El cuerpo del bebé estaba frío, terriblemente frío. Mateo lo apretó contra su propio pecho, frotando su espalda con su mano libre, soplando suavemente sobre su carita para darle algo de calor. «Por favor, por favor, por favor», repetía en un murmullo, una plegaria secular que salía de lo más hondo de su ser. Manuel regresó con la manta y el termo. Mateo arropó a la niña, que se dejó hacer, sus ojos vidriosos fijos en su hermano. Con la ayuda de Manuel, lograron que bebiera unos pequeños sorbos de agua tibia. Ella tosió, tragó con dificultad, pero el líquido pareció devolverle un atisbo de conciencia. «Al coche, ahora», ordenó Mateo, y su tono no admitía discusión. Manuel cargó a la niña, envuelta como un fardo precioso. Mateo, con el bebé aferrado a su corazón, corrió hacia el Mercedes. Abrieron las puertas, el calor del interior los envolvió. Acostaron a los niños en los amplios asientos de piel. Mateo subió la calefacción al máximo. «Al hospital más cercano. No importa cuál. Pisa a fondo. Si hay radares, multas, lo que sea, yo me encargo. Conduce». El poderoso motor rugió y el automóvil salió disparado por el camino destartalado, levantando una estela de polvo. Dentro el silencio era opresivo, solo roto por el jadeo a sed del bebé y el llanto ronco, desconsolado de la niña, que ahora en la calidez y la seguridad relativa, comenzaba a colapsar. Mateo, desde el asiento delantero, no apartaba la vista del espejo retrovisor, observando a sus dos frágiles pasajeros. Sentía el frío del cuerpo del bebé, a través de su camisa de seda. Cada jadeo a sed era un puñal en su conciencia. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Quién podría hacer algo así? ¿Una madre? ¿Un padre? La ira comenzó a hervir en su estómago. Una ira negra, letal, la misma que dirigía a sus competidores en el mundo de los negocios, pero ahora magnificada por una injusticia monstruosa. Llamó por teléfono, no a su abogado, no a su secretaria. Marcó el número de su médico personal, el doctor Álvaro Santander, que atendía a la élite de la ciudad desde su clínica privada. «Álvaro, soy Mateo. Escucha y no me interrumpas. Necesito que prepares todo. Estoy llegando con 2 niños en estado crítico. Abandono total, hipotermia, deshidratación. Uno es un bebé, posiblemente recién nacido,
con paro respiratorio inminente. Necesito tu mejor equipo de pediatría y UCI en la entrada, en 5 minutos. No es una pregunta, es una orden. Colgó antes de que el atónito doctor pudiera responder. El Mercedes volaba por la carretera, esquivando baches, tomando curvas cerradas. Mateo no rezaba, no creía en nada más que en su propia voluntad. Pero en ese momento, hubo ofrecido toda su fortuna, todo su imperio, por escuchar un solo llanto fuerte de ese bebé que se aferraba a la vida con un hilo. Llegaron a la clínica con un chirrido de neumáticos. Como por arte de magia, las puertas de cristal se abrieron, y un equipo de médicos y enfermeras, con incubadora y carros de reanimación, los esperaba. Fue un torbellino de blanco. Sacaron con extrema delicadeza a los niños del coche, y los depositaron en las camillas. Los rostros profesionales de los sanitarios se tensaron al ver el estado de los pequeños. Mateo los siguió, con la camisa manchada de barro y... ¿Eras lágrimas? No tuvo tiempo de comprobarlo. Señor Corbalán, no puede pasar, dijo una enfermera, bloqueándole el paso a las puertas de urgencias. Él la miró, no dijo una palabra. Solo la miró con una intensidad que hizo que la mujer, una profesional dura y experimentada, retrocediera un paso. No era una petición, era una declaración de posesión. Esos niños son míos ahora. Y pasó. Vio cómo conectaban al bebé a monitores, cómo le colocaban una vía intraósea, cómo lo introducían en la incubadora que emanaba un calor vital. Vio cómo limpiaban a la niña, le ponían un suero, cómo sus ojos, aún aterrados, buscaban a su hermano entre el caos de luces y personas. El doctor Santander se le acercó. Grave. Mateo, ¿qué diablos pasó? Los encontré, abandonados, en un galpón. ¿Van a vivir, Álvaro? Su voz era áspera, cargada de una emoción cruda. El pronóstico del bebé es reservadísimo, muy grave. La niña está mal, pero es fuerte. La deshidratación es severa, pero con sueros y antibióticos creo que saldrá. El pequeño, luchamos minuto a minuto. Le puso una mano en el hombro. ¿Llamamos a la policía? ¿Servicios sociales? No, cortó Mateo, secamente. Todavía no. Primero estabilicen a los niños, después yo me encargaré de todo. Santander asintió, confiando en el criterio de su amigo y paciente más influyente. Se giró y se unió al equipo que luchaba por la vida del recién nacido. Mateo se quedó de pie, inmóvil, observando a través del cristal de la UCI neonatal. Veía la pequeña espalda del bebé, surcada por costillas diminutas, subir y bajar al ritmo mecánico del ventilador. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, Mateo Corbalán, el tiburón, el depredador, el hombre de hierro, se apoyó contra la fría pared y lloró. Lloró en silencio, con desesperación, con una rabia impotente y con un dolor que le quemaba por dentro. Lloró por ellos, por su abandono, por su soledad. Y lloró, sin saberlo aún, por el niño que él mismo había sido una vez, abandonado en un orfanato de otra ciudad, en otro tiempo, pero con la misma herida primal, la de no ser querido. Esa noche, en la suite privada que el doctor Santander le habilitó en la clínica, porque Mateo Corbalán no espera en salas de espera, no durmió. Paseó de un lado a otro, hizo llamadas. Su voz era un cuchillo, cortante y preciso. Ricardo, le dijo a su jefe de seguridad, necesito que encuentres a quien dejó a esos niños en un galpón abandonado en el camino viejo a la zona industrial norte. Usa todos los recursos necesarios. No quiero escrúpulos, quiero resultados. Señor, ¿debo involucrar a las autoridades? No, primero encuéntralos. Después yo decidiré qué hacemos con las autoridades. Colgó. Su siguiente llamada fue a su abogado. Eduardo, necesito iniciar los trámites de custodia de emergencia. 2 menores, abandonados, sin familia aparente. Quiero que sea rápido y silencioso. Bloquea cualquier intento de servicios sociales de llevárselos a un centro. Pagamos lo que sea. Movemos a quien sea. Colgó de nuevo. Se asomó a la habitación donde yacía la niña, ahora dormida, limpia, con color en las mejillas. Una enfermera le estaba tomando la temperatura. ¿Tiene nombre?, preguntó Mateo en un susurro. La enfermera negó con la cabeza. No llevaban identificación, nada, solo la ropa que tenía puesta. Mateo asintió. Se acercó a la cama,
y se sentó en una silla junto a ella. Extendió la mano, y con la yema del dedo, acarició suavemente la mejilla de la niña. Ella se removió en sueños, y su manita, pequeña y fina, se cerró alrededor de su dedo índice con una fuerza sorprendente. Y allí, en ese gesto de confianza instintiva, de conexión humana básica, algo se quebró y se recompuso dentro de Mateo. Una misión había nacido. Ya no se trataba solo de salvarles la vida. Se trataba de darles una vida que él nunca tuvo. Al amanecer, el doctor Santander entró en la suite. Mateo, aún vestido con la ropa del día anterior, arrugada y manchada, se puso de pie de un salto. «El bebé ha superado la noche», dijo Santander, con una sonrisa cansada pero aliviada. «Sigue crítico, pero estable. Es un luchador». La niña responde maravillosamente. La hidratación y los antibióticos han hecho efecto. Está despierta. Un alivio tan profundo que casi lo doblegó inundó a Mateo. Asintió, sin confiar en su voz. «¿Puedo verla?», preguntó, refiriéndose a la niña. «Sí, pero con calma. Está asustada». Mateo entró en la habitación. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando a la pequeña. Estaba despierta, como había dicho el doctor, sentada en la cama, abrazando una almohada. Sus enormes ojos marrones, ahora más lúcidos pero aún cargados de un miedo ancestral, se clavaron en él. Lo reconoció, no retrocedió. Mateo se acercó lentamente y se sentó en la misma silla de la noche anterior. «Hola», dijo suavemente. «¿Cómo estás?». Ella no respondió. Solo lo miró. «Mi nombre es Mateo. ¿Tú tienes un nombre?». Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de la sábana. Pasaron unos segundos de silencio. Luego, en un hilo de voz, casi un susurro, dijo: «Valeria». Mateo sintió que el corazón se le encogía y se expandía al mismo tiempo. Valeria tenía un nombre, una identidad. «Valeria», repitió, y el nombre le sonó a poesía, a promesa. «Es un nombre precioso». Ella alzó la vista de nuevo. «¿Y el bebé?», preguntó, su vocecita temblorosa. «Está bien, los doctores lo están cuidando, es muy fuerte como tú». Ella asintió, seria, como si cargara con el peso del mundo. Se mordió el labio. «Mamá dijo que volvería, que fuéramos buenos y que no nos moviéramos». La declaración tan simple y tan devastadora le atravesó el pecho a Mateo. No supo qué decir, cómo explicarle a una niña de 5 años el concepto de la maldad, del abandono premeditado. A veces los adultos se equivocan. Valeria logró articular, eligiendo las palabras con un cuidado exquisito. «Pero ahora estás a salvo. Yo me voy a encargar de que nadie te haga daño nunca más. ¿Me entiendes?». Ella lo estudió, con una sabiduría que no correspondía a su edad. Parecía estar evaluando su sinceridad. Luego, asintió lentamente. «¿Tienes hambre?», preguntó él, cambiando de tema. Un asentimiento casi imperceptible. Mateo sonrió, por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Bien, porque yo también. ¿Qué te parece si desayunamos juntos? ¿Te gustan los pancakes?». El primer destello de algo que no era miedo apareció en los ojos de Valeria. Una chispa de curiosidad. Asintió de nuevo. Y así Mateo Corbalán, el hombre que desayunaba reuniones de millones, pidió 2 porciones de pancakes con sirope de arce y frutas, y desayunó con una niña que no sabía usar los cubiertos correctamente y que se manchó toda la boca de sirope. Y fue, sin lugar a dudas, la comida más importante de su vida. La noticia, por supuesto, no tardó en filtrarse. Magnate financiero salva a niños abandonados. Los medios se abalanzaron como hienas. La historia era demasiado jugosa, el hombre de negocios frío e implacable, con un corazón de oro. Pero Mateo, maestro del control de daños, manejó la narrativa con mano de hierro. Dio una rueda de prensa escueta, desde los escalones de la clínica. No se mostró emocional, se mostró firme. «Sí, encontré a 2 menores en estado de abandono extremo. Están recibiendo la mejor atención médica posible. Estoy cooperando con las autoridades en la investigación. Mi prioridad absoluta en este momento es el bienestar de estos niños. No hay más comentarios». Dentro, su maquinaria legal y de seguridad trabajaba a toda marcha. Su jefe de seguridad, Ricardo, un ex militar con modales secos y eficiencia letal, se presentó a los 2 días con un informe.
Encontramos a la madre, señor Corvalán. Una mujer joven, inmigrante indocumentada. Tenía miedo, estaba desesperada. El padre del bebé la abandonó cuando se embarazó. Perdió su trabajo en una fábrica de empaques. No tenía familia aquí. Vivía en una pensión infecta. Dice que no podía verlos morir de hambre lentamente, que pensó que alguien los encontraría en el galpón, que era un lugar donde a veces pasaban camioneros. Y no fue un hallazgo como los que debía hacer en sus juntas de directorio, evaluando frías estadísticas y proyecciones de mercado. Fue un accidente, un error en su ruta perfectamente calculada, un jirón de realidad tan crudo y visceral que le desgarró por completo el blindaje de indiferencia que había construido durante 45 años. Él era Mateo Corvalán, un nombre que resonaba en los círculos financieros con un eco de respeto, y para ser honesta, un poco de temor. Un titán del capital de riesgo, un hombre que movía fortunas con una llamada, y cuyas decisiones podían hacer o deshacer carreras, empresas, vidas enteras, desde la cómoda distancia de un rascacielos de vidrio y acero. Su mundo era de cifras, de silencios alfombrados, de whisky caro y de sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Ese miércoles, todo había sido según el guión. Una reunión agotadora en una planta industrial en las afueras de la ciudad, en una zona que ya no era urbana pero que aún no se rendía al campo, una tierra de nadie de polígonos industriales y caminos olvidados. Iba de regreso a su penthouse, impaciente por revisar los documentos de una fusión multimillonaria. Su conductor, Manuel, esquivó un tramo en obras tomando un desvío que no estaba en el GPS. Un camino secundario, bacheado, flanqueado por maleza y escombros. Fue entonces cuando el Mercedes Maybach, una burbuja de silencio y aroma a cuero nuevo, se detuvo bruscamente. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó Mateo, sin levantar la vista de su tablet. «Disculpe, señor Corvalán. Hay un perro. En medio del camino. Parece herido», respondió el conductor, con un tono de incomodidad. Mateo suspiró, exasperado. «Justo lo que me faltaba. Pérdida de tiempo». Alzó la mirada. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, alargando las sombras de manera siniestra. Allí, a unos metros, un animal escuálido cojeaba, lamiéndose una pata. Pero no fue el perro lo que capturó su atención. Fue el sonido, o más bien, la ausencia de él. Un silencio espeso, antinatural, y luego, un leve quejido, tan tenue que podría haber sido el crujir de un árbol o el viento filtrándose entre la chatarra de un galpón abandonado a un lado del camino. «Espere aquí», ordenó Mateo, con una brusquedad que no era habitual en él. Algo, una punzada de intuición primitiva, lo impulsó a abrir la pesada puerta y bajar. El aire frío de la tarde lo golpeó en el rostro. El olor a tierra húmeda, a hierba quemada y a algo agrio, a abandono, le invadió las fosas nasales. Se acercó al perro, que retrocedió asustadizo, arrastrando la pata. Y entonces, el quejido se repitió. No venía del animal, venía del galpón. Era una estructura decrépita, con las paredes de chapa oxidadas, y el techo parcialmente derrumbado. La puerta, una lámina torcida, estaba entreabierta. Mateo se acercó, con el costoso zapato de cuero hundiéndose en el barro. Empujó la puerta con repulsión, el chirrido del metal quejumbroso le erizó la piel. La penumbra del interior le tomó un momento acostumbrarse. El polvo flotaba en los últimos rayos de sol que se colaban por las rendijas, y entonces los vio. No fueron primero personas, fueron formas, un bulto pequeño, envuelto en un trapo sucio, apoyado contra una pila de neumáticos viejos, y a su lado, otro bulto aún más pequeño, tumbado en el suelo de tierra, casi invisible. Su mente, entrenada para procesar información compleja a velocidades asombrosas, se negó a comprender. Sacos, desechos, hasta que el bulto más grande se movió, un temblor casi imperceptible. Mateo dio un paso adelante. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que le resonó en los oídos. Los ojos se le acostumbraron a la oscuridad, y entonces lo vio. Era una niña. No podía tener más de 4 o 5 años. Sus enormes ojos marrones desprovistos de toda luz, lo miraron sin verlo. Estaba embutida en un suéter raído y lleno de agujeros, varias tallas más grande. Su rostro estaba pálido, demacrado, con manchas de suciedad.
Tenía los labios agrietados y blanquecinos. Abrazaba con una fuerza desesperada, casi convulsiva, a un bebé que yacía inerte en su regazo. El bebé, no mucho más que un recién nacido, estaba envuelto en una mantita fina, mugrienta. Su piel tenía un tono azulado, cerúleo. No lloraba, no se movía, solo su pequeño pecho se elevaba en un movimiento un aleteo apenas visible, un hilo de vida a punto de romperse. El mundo de Mateo Corbalán, un universo de certidumbres numéricas y control absoluto, se hizo añicos en ese instante. La escena le golpeó con una violencia emocional para la que no tenía defensas. No hubo análisis, no hubo cálculo de riesgos, no hubo estrategia. Solo un instinto animal, visceral, que brotó desde un lugar que él creía muerto y cementado hacía décadas. «Dios mío», logró articular, con una voz que no reconoció, ronca, estrangulada por una mezcla de horror y una compasión tan abrumadora que le dobló las rodillas. Se arrodilló en el suelo sucio, sin importarle el barro que arruinaba su traje de miles de dólares. Extendió una mano temblorosa hacia la niña. Ella se encogió, enterrando su cara en el cuello del bebé, emitiendo un sonido gutural de terror. «Tranquila, pequeña, no te haré daño. Vamos a ayudarte», murmuró, con una suavidad que le sorprendió a él mismo. Su mente, ahora en modo de crisis, comenzó a funcionar. Evaluó la situación con la frialdad táctica que usaba en sus negocios, pero aplicada a una misión completamente nueva: salvar estas dos vidas. Deshidratación severa, hipotermia. El bebé está al borde de la muerte. Necesitan calor, líquidos, atención médica, ya. Gritó hacia afuera. «Manuel, tráeme la manta de la lana que está en el asiento trasero, y el termo de agua caliente. Corre». Manuel apareció en la puerta, y su rostro se demudó al ver la escena. «Santo cielo», masculló, y acto seguido, se giró y corrió hacia el coche. Mateo no esperó. Se quitó la chaqueta de cachemira fina, y con una delicadeza infinita, envolvió con ella al bebé, separándolo con sumo cuidado de los brazos de su hermana. La niña protestó con un quejido débil, aferrándose a la diminuta figura. «Shh, yo lo cargo. Está bien. Te prometo que está bien», le dijo, mirándola a los ojos, tratando de transmitir una seguridad que no sentía. El cuerpo del bebé estaba frío, terriblemente frío. Mateo lo apretó contra su propio pecho, frotando su espalda con su mano libre, soplando suavemente sobre su carita para darle algo de calor. «Por favor, por favor, por favor», repetía en un murmullo, una plegaria secular que salía de lo más hondo de su ser. Manuel regresó con la manta y el termo. Mateo arropó a la niña, que se dejó hacer, sus ojos vidriosos fijos en su hermano. Con la ayuda de Manuel, lograron que bebiera unos pequeños sorbos de agua tibia. Ella tosió, tragó con dificultad, pero el líquido pareció devolverle un atisbo de conciencia. «Al coche, ahora», ordenó Mateo, y su tono no admitía discusión. Manuel cargó a la niña, envuelta como un fardo precioso. Mateo, con el bebé aferrado a su corazón, corrió hacia el Mercedes. Abrieron las puertas, el calor del interior los envolvió. Acostaron a los niños, en los amplios asientos de piel. Mateo subió la calefacción al máximo. «Al hospital más cercano. No importa cuál. Pisa a fondo. Si hay radares, multas, lo que sea, yo me encargo. Conduce». El poderoso motor rugió y el automóvil salió disparado por el camino destartalado, levantando una estela de polvo. Dentro el silencio era opresivo, solo roto por el jadeo hace del bebé y el llanto ronco, desconsolado, de la niña, que ahora, en la calidez y la seguridad relativa, comenzaba a colapsar. Mateo, desde el asiento delantero, no apartaba la vista del espejo retrovisor, observando a sus dos frágiles pasajeros. Sentía el frío del cuerpo del bebé a través de su camisa de seda. Cada jadeo hace era un puñal en su conciencia. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Quién podría hacer algo así? ¿Una madre? ¿Un padre? La ira comenzó a hervir en su estómago. Una ira negra, letal, la misma que dirigía a sus competidores en el mundo de los negocios, pero ahora magnificada por una injusticia monstruosa. Llamó por teléfono, no a su abogado, no a su secretaria. Marcó el número de su médico personal, el doctor Álvaro Santander,
que atendía a la élite de la ciudad desde su clínica privada. Álvaro, soy Mateo. Escucha y no me interrumpas. Necesito que prepares todo. Estoy llegando con 2 niños en estado crítico. Abandono total, hipotermia, deshidratación. Uno es un bebé, posiblemente recién nacido, con paro respiratorio inminente. Necesito tu mejor equipo de pediatría y UCI, en la entrada, en 5 minutos. No es una pregunta, es una orden. Colgó antes de que el atónito doctor pudiera responder. El Mercedes volaba por la carretera, esquivando baches, tomando curvas cerradas. Mateo no rezaba, no creía en nada más que en su propia voluntad. Pero en ese momento, hubo ofrecido toda su fortuna, todo su imperio, por escuchar un solo llanto fuerte de ese bebé que se aferraba a la vida con un hilo. Llegaron a la clínica con un chirrido de neumáticos. Como por arte de magia, las puertas de cristal se abrieron, y un equipo de médicos y enfermeras, con incubadora y carros de reanimación, los esperaba. Fue un torbellino de blanco. Sacaron con extrema delicadeza a los niños del coche y los depositaron en las camillas. Los rostros profesionales de los sanitarios se tensaron al ver el estado de los pequeños. Mateo los siguió, con la camisa manchada de barro y, eras lágrimas. No tuvo tiempo de comprobarlo. Señor Corbalán, no puede pasar, dijo una enfermera, bloqueándole el paso a las puertas de urgencias. Él la miró. No dijo una palabra. Solo la miró con una intensidad que hizo que la mujer, una profesional dura y experimentada, retrocediera un paso. No era una petición, era una declaración de posesión. Esos niños son míos ahora. Y pasó. Vio cómo conectaban al bebé a monitores, cómo le colocaban una vía intraósea, cómo lo introducían en la incubadora que emanaba un calor vital. Vio cómo limpiaban a la niña, le ponían un suero, cómo sus ojos, aún aterrados, buscaban a su hermano entre el caos de luces y personas. El doctor Santander se le acercó. Grave. Mateo, ¿qué diablos pasó? Los encontré, abandonados, en un galpón. ¿Van a vivir, Álvaro? Su voz era áspera, cargada de una emoción cruda. El pronóstico del bebé es reservadísimo, muy grave. La niña está mal, pero es fuerte. La deshidratación es severa, pero con sueros y antibióticos creo que saldrá. El pequeño, luchamos minuto a minuto. Le puso una mano en el hombro. Llamamos a la policía, servicios sociales. No, cortó Mateo secamente. Todavía no. Primero estabilicen a los niños, después yo me encargaré de todo. Santander asintió, confiando en el criterio de su amigo y paciente más influyente. Se giró y se unió al equipo que luchaba por la vida del recién nacido. Mateo se quedó de pie, inmóvil, observando a través del cristal de la UCI neonatal. Veía la pequeña espalda del bebé, surcada por costillas diminutas, subir y bajar al ritmo mecánico del ventilador. Y entonces, por primera vez en su vida adulta, Mateo Corbalán, el tiburón, el depredador, el hombre de hierro, se apoyó contra la fría pared y lloró. Lloró en silencio, con desesperación, con una rabia impotente y con un dolor que le quemaba por dentro. Lloró por ellos, por su abandono, por su soledad. Y lloró, sin saberlo aún, por el niño que él mismo había sido una vez, abandonado en un orfanato de otra ciudad, en otro tiempo, pero con la misma herida primal, la de no ser querido. Esa noche, en la suite privada que el doctor Santander le habilitó en la clínica, porque Mateo Corbalán no espera en salas de espera, no durmió. Paseó de un lado a otro. Hizo llamadas. Su voz era un cuchillo, cortante y preciso. Ricardo le dijo a su jefe de seguridad: necesito que encuentres a quien dejó a esos niños en un galpón abandonado en el camino viejo a la zona industrial norte. Usa todos los recursos necesarios. No quiero escrúpulos, quiero resultados. Señor, ¿debo involucrar a las autoridades? No. Primero encuéntralos. Después yo decidiré qué hacemos con las autoridades. Colgó. Su siguiente llamada fue a su abogado. Eduardo, necesito iniciar los trámites de custodia de emergencia. Tú, menores, abandonados, sin familia aparente. Quiero que sea rápido y silencioso. Bloquea cualquier intento de servicios sociales de llevárselos a un centro. Pagamos lo que sea. Movemos a quien sea. Colgó de nuevo. Se asomó a la habitación donde yacía la niña, ahora dormida, limpia, con color en las mejillas.
Una enfermera le estaba tomando la temperatura. ¿Tiene nombre?, preguntó Mateo en un susurro. La enfermera negó con la cabeza. No llevaban identificación, nada, solo la ropa que tenía puesta. Mateo asintió. Se acercó a la cama y se sentó en una silla junto a ella. Extendió la mano, y con la yema del dedo, acarició suavemente la mejilla de la niña. Ella se removió en sueños, y su manita pequeña y fina se cerró alrededor de su dedo índice con una fuerza sorprendente. Y allí, en ese gesto de confianza instintiva, de conexión humana básica, algo se quebró y se recompuso dentro de Mateo. Una misión había nacido. Ya no se trataba solo de salvarles la vida, se trataba de darles una vida que él nunca tuvo. Al amanecer, el doctor Santander entró en la suite. Mateo, aún vestido con la ropa del día anterior arrugada y manchada, se puso de pie de un salto. El bebé ha superado la noche, dijo Santander, con una sonrisa cansada pero aliviada. Sigue crítico, pero estable. Es un luchador. La niña responde maravillosamente. La hidratación y los antibióticos han hecho efecto. Está despierta. Un alivio tan profundo que casi lo doblegó inundó a Mateo. Asintió, sin confiar en su voz. ¿Puedo verla?, preguntó, refiriéndose a la niña. Sí, pero con calma. Está asustada. Mateo entró en la habitación. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando a la pequeña. Estaba despierta como había dicho el doctor, sentada en la cama, abrazando una almohada. Sus enormes ojos marrones, ahora más lúcidos pero aún cargados de un miedo ancestral, se clavaron en él. Lo reconoció, no retrocedió. Mateo se acercó lentamente y se sentó en la misma silla de la noche anterior. «Hola», dijo, suavemente. «¿Cómo estás?». Ella no respondió, solo lo miró. «Mi nombre es Mateo. ¿Tú tienes un nombre?». Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de la sábana. Pasaron unos segundos de silencio. Luego, en un hilo de voz, casi un susurro, dijo: «Valeria». Mateo sintió que el corazón se le encogía y se expandía al mismo tiempo. Valeria. Tenía un nombre, una identidad. «Valeria», repitió, y el nombre le sonó a poesía, a promesa. «Es un nombre precioso». Ella alzó la vista de nuevo. «¿Y el bebé?», preguntó, su vocecita temblorosa. «Está bien. Los doctores lo están cuidando. Es muy fuerte como tú». Ella asintió, seria, como si cargara con el peso del mundo. Se mordió el labio. «Mamá dijo que volvería, que fuéramos buenos y que no nos moviéramos». La declaración tan simple y tan devastadora le atravesó el pecho a Mateo. No supo qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años el concepto de la maldad, del abandono premeditado? A veces los adultos se equivocan. Valeria logró articular, eligiendo las palabras con un cuidado exquisito. «Pero ahora estás a salvo. Yo me voy a encargar de que nadie te haga daño nunca más. ¿Me entiendes?». Ella lo estudió, con una sabiduría que no correspondía a su edad. Parecía estar evaluando su sinceridad. Luego asintió lentamente. «¿Tienes hambre?», preguntó él, cambiando de tema. Un asentimiento casi imperceptible. Mateo sonrió, por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Bien, porque yo también. ¿Qué te parece si desayunamos juntos? ¿Te gustan los pancakes?». El primer destello de algo que no era miedo apareció en los ojos de Valeria. Una chispa de curiosidad. Asintió de nuevo. Y así, Mateo Corbalán, el hombre que desayunaba reuniones de millones, pidió 2 porciones de pancakes con sirope de arce y frutas. Y desayunó con una niña que no sabía usar los cubiertos correctamente y que se manchó toda la boca de sirope. Y fue, sin lugar a dudas, la comida más importante de su vida. La noticia, por supuesto, no tardó en filtrarse. Magnat financiero salva a niños abandonados. Los medios se abalanzaron como hienas. La historia era demasiado jugosa, el hombre de negocios frío e implacable, con un corazón de oro. Pero Mateo, maestro del control de daños, manejó la narrativa con mano de hierro. Dio una rueda de prensa escueta, desde los escalones de la clínica. No se mostró emocional, se mostró firme. «Sí, encontré a 2 menores en estado de abandono extremo. Están recibiendo la mejor atención médica posible. Estoy cooperando con las autoridades en la investigación. Mi prioridad absoluta en este momento es el bienestar de estos niños. No hay más comentarios».
Dentro, su maquinaria legal y de seguridad trabajaba a toda marcha. Su jefe de seguridad, Ricardo, un exmilitar con modales secos y eficiencia letal, se presentó a los 2 días con un informe. Encontramos a la madre, señor Corbalán, una mujer joven, inmigrante indocumentada. Tenía miedo, estaba desesperada. El padre del bebé la abandonó cuando se embarazó. Perdió su trabajo en una fábrica de empaques. No tenía familia aquí. Vivía en una pensión infecta. Dice que no podía verlos morir de hambre lentamente. Que pensó que alguien los encontraría en el galpón, que era un lugar donde a veces pasaban camioneros. Mateo escuchó. Su rostro era una máscara impasible, pero sus puños se apretaban con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿Dónde está? En un albergue para mujeres, asustada, arrepentida, según dice. La policía ya la interrogó. Servicios sociales está al tanto. Mateo asintió lentamente. La ira que sentía era un volcán a punto de entrar en erupción, pero la enterró bajo capas y capas de pragmatismo. ¿Qué ganaría con destruirla? ¿Más dolor? ¿Más abandono? Ella era otra víctima de un sistema que tritura a los más débiles. Quiero verla, dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Señor, no sé si es... Quiero verla, Ricardo, ahora. El albergue era un lugar modesto pero limpio, con olor a lejía y comida humeante. La directora, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables, los guió a una pequeña sala de visitas. La mujer estaba sentada en una silla de plástico, encogida, como si quisiera desaparecer. No podía tener más de 22 años. Sus manos, surcadas de pequeñas cicatrices y quemaduras, se retorcían en su regazo. Alzó la vista cuando Mateo entró, y el terror en sus ojos era tan palpable que casi se podía tocar. Mateo se sentó frente a ella. No dijo nada durante un largo minuto, solo la observó, midiendo el abismo de miseria y decisiones desesperadas que la habían llevado hasta allí. ¿Cómo se llama?, preguntó al final, con una voz neutra, plana. Elena, susurró ella, sin poder sostenerle la mirada. Elena, soy Mateo Corbalán. Encontré a sus hijos. Elena se estremeció, y una lágrima surcó su mejilla sucia. ¿Están vivos? La pregunta era un hilo de voz cargado de una esperanza agonizante. Sí, están vivos. El bebé, su hijo, estuvo a punto de no estarlo. Ella rompió a llorar, un llanto silencioso y desgarrador que le sacudía todo el cuerpo. Lo siento tanto. No sabía qué más hacer. No tenía nadie. Podría denunciarla, dijo Mateo, sin alterar el tono. Podría asegurarme de que pase años en prisión por intento de homicidio y abandono de menores. Sería muy fácil para mí. Elena asintió, aceptando su destino, demasiado agotada incluso para suplicar. Se lo merece. Soy una monstruo. Mateo respiró hondo. Pero no voy a hacerlo. Ella alzó la vista confundida, incrédula. Usted no es una monstrua, Elena. Está rota, y el mundo la rompió. Se inclinó hacia adelante. Escúcheme bien, voy a hacerme cargo de Valeria y del bebé. Les voy a dar un hogar, una familia, la mejor educación, todo lo que necesiten, todo lo que usted no pudo darles. Nunca más van a pasar hambre, ni frío, ni miedo, ¿me entiende? Elena lo miró, tratando de procesar sus palabras a través de la niebla de su dolor. Asintió lentamente. Pero para eso, continuó Mateo, y su voz adquirió un filo de acero, necesito que usted desaparezca. Renuncie voluntariamente a sus derechos parentales, no los busque, no intente contactarlos, nunca. Si algún día cuando sean mayores, ellos deciden buscarla, será su elección, pero no la suya. Si intenta acercarse a ellos, si intenta extorsionarme, si habla con la prensa, entonces sí, usaré todo mi poder para enterrarla. ¿Está claro? Era una oferta brutalmente generosa y despiadadamente protectora. Le estaba dando a sus hijos un futuro a cambio de su propia redención, de cualquier posibilidad de ser perdonada o de formar parte de sus vidas. Elena lo entendió. Era un pacto faustiano materno, su sacrificio total a cambio de su salvación. ¿Puedo verlos? ¿Una última vez?, suplicó con la última gota de fuerza que le quedaba. Mateo negó con la cabeza, con una firmeza que no admitía apelación. No, el recuerdo que tienen de usted ya es lo suficientemente doloroso.
No les hagamos más daño. Firme los papeles. Desaparezca. Reconstruya su vida lejos de aquí. Es el último acto de amor que puede hacer por ellos. Y así fue. Elena firmó la renuncia de sus derechos parentales ante un abogado pagado por Mateo. Recibió una suma de dinero suficiente para empezar de cero en otro lugar, bajo una identidad nueva. No era un pago, era un seguro de silencio, una forma de asegurarse de que no volviera a la desesperación, y por ende, a sus hijos. Mateo no era un santo, era un estratega, y había blindado el futuro de los niños de la única manera que conocía, eliminando cualquier variable de riesgo. Mientras tanto, en la clínica, la vida florecía contra todo pronóstico. El bebé, a quien las enfermeras habían empezado a llamar cariñosamente el luchador, se aferraba a la existencia con una tenacidad que maravillaba a los médicos. Poco a poco, fue ganando peso, su tono de piel se normalizó, y el día más glorioso hasta entonces, lograron desconectarlo del ventilador. Respiró por sí solo, un poco débil, pero firme. Fue Valeria quien le puso nombre. Una tarde sentada en una silla alta junto a la incubadora, mirando a su hermano que por primera vez estaba despierto y alerta, con sus grandes ojos azules mirando el mundo con curiosidad, dijo: «Lucas, se llama Lucas». Mateo, que estaba a su lado, sonrió. «Lucas, es un nombre fuerte, perfecto para él». «Sí», dijo Valeria, con una solemnidad conmovedora. «Lucas, el luchador». Y así el bebé dejó de ser un misterio, y se convirtió en Lucas Corvalán. La transición a la vida normal fue un terremoto en el mundo ordenado y predecible de Mateo. Su penthouse minimalista, un apartamento de cristal y acero con vistas a la ciudad que parecía más una revista de arquitectura que un hogar, se transformó de la noche a la mañana. Los sillones de diseño blancos e inmaculados fueron cubiertos con mantas suaves de colores. Los suelos de mármol pulido se llenaron de juguetes educativos de madera. Mateo se negaba a comprar plástico. Una habitación de invitados se convirtió en un cuarto de niños, pintado de colores suaves y lleno de libros y peluches. Mateo despidió a su estricta y eficiente ama de llaves y contrató, tras un exhaustivo proceso de selección que incluyó pruebas psicológicas y de estrés, a una mujer llamada Carmen. Carmen era una matrona vasca de 60 años, con manos fuertes que sabían acunar, y ojos que habían visto todo y no se sorprendían por nada. Llegó con sus propias recetas de cocina, su sentido común a prueba de bombas, y una capacidad de amor inagotable. Se convirtió en el ancla de ese nuevo y caótico hogar. Los primeros meses fueron una curva de aprendizaje vertiginosa para Mateo, el hombre que negociaba fusiones de miles de millones a las 7 de la mañana ahora. Se pasaba las madrugadas meciendo a un bebé con cólicos. El hombre cuyas opiniones movían mercados ahora debía aprender a cambiar pañales y fracasó estrepitosamente las primeras veces, para gran diversión de Carmen. El hombre que solo hablaba en términos de ganancias y pérdidas ahora cantaba nanas desafinadas y leía cuentos de hadas con voces ridículas. Valeria fue su guía, su traductora en este nuevo mundo, aunque aún cargaba con las secuelas del trauma. Pesadillas, miedo a los espacios cerrados, a quedarse sola, su resiliencia era asombrosa. Se aferró a Mateo con la misma fuerza con la que se había aferrado a su hermano en el galpón. Lo llamaba Mateo, nunca papá, pero el título era lo de menos. La conexión era profunda, primal. Ella era curiosa, inteligente, y tenía una mirada que parecía verlo todo. Una noche, encontró a Mateo de pie en el salón, mirando la ciudad iluminada, con un whisky en la mano y una expresión sombría en el rostro. «¿Estás triste?», preguntó, apareciendo silenciosamente a su lado. Mateo se sobresaltó, y luego sonrió, dejando el vaso sobre la mesa. «No, cariño, solo pensando». «Pensando en la mamá», afirmó ella, no preguntó. Él contuvo el aliento. «¿Cómo podía saberlo? Tú piensas en ella». Valeria asintió, jugando con el borde de su pijama. «A veces. Pero no estoy enojada. Tenía miedo. Tú también tenías miedo cuando nos encontraste». La perspicacia de la niña lo dejó sin palabras. Ella había perdonado. Había entendido algo que a la mayoría de los adultos les costaría una vida procesar. «Sí», admitió él, con voz ronca. «Yo también tenía miedo de no poder ayudarles». «Pero lo hiciste», dijo ella,
como si fuera lo más obvio del mundo. Y luego tomando su mano, Lucas y yo nos podemos quedar contigo para siempre. Mateo se arrodilló frente a ella, para quedar a su altura. Le tomó la cara entre sus manos. Valeria, escúchame bien, tú y Lucas sois mi familia ahora, este es vuestro hogar, para siempre. Nada ni nadie os separará de mí. Esa es la única promesa en esta vida de la que estoy completamente seguro. Ella lo miró, y por primera vez, el último vestigio de miedo en sus ojos se disipó, reemplazado por una confianza absoluta. Se abalanzó sobre él, abrazándolo con todas sus fuerzas, y Mateo la sostuvo, sintiendo que ese pequeño cuerpo contra el suyo era el mayor tesoro que jamás encontraría. La adopción formal fue un trámite rápido, gracias a la abrumadora influencia y los recursos de Mateo. Los obstáculos burocráticos se desvanecieron. Los informes de los servicios sociales, cuidadosamente gestionados, fueron glowingly positivos. El juez, impresionado por la transformación del hombre y el evidente bienestar de los niños, firmó la sentencia en tiempo récord. El día que los papeles estuvieron listos, Mateo organizó una pequeña celebración en casa. Solo estaban ellos tres y Carmen. Comieron una tarta que Carmen había horneado y que decía Familia Corbalán. Valeria, con 5 años y una solemnidad que desarmaba, alzó su vaso de jugo de manzana. Por nosotros, dijo, mirando a Mateo y luego a Lucas, que gorjeaba en su silla alta, embadurnado de puré de zanahoria. Mateo alzó su copa de agua. Por nosotros, por nuestra familia. Fue en ese instante, viéndolos a los dos, con la luz de la tarde bañando el comedor y manchando de oro el pelo oscuro de Valeria, que la última pared alrededor del corazón de Mateo se derrumbó por completo. Ya no había duda, ni cálculo, ni siquiera la sombra del deber. Solo había un amor feroz, protector y absoluto. Los años siguientes fueron un torbellino de crecimiento, de primeros pasos. Lucas fue precoz y temerario, cayendo una y otra vez sobre la alfombra persa más cara. De primeras palabras, Mateo fue la primera de Lucas, para sorpresa y conmoción de todos, de primeros días de colegio, de gripes, de cumpleaños con payasos y magos, que Mateo contrataba sin importar el costo, y de noches de películas en el sofá, con los tres apilados bajo una manta, comiendo palomitas. Mateo no abandonó su imperio, pero lo transformó. Su ferocidad en los negocios se suavizó, matizada por una perspectiva nueva. Creó una fundación, la Fundación Valeria y Lucas, dedicada a combatir el abandono infantil y a apoyar a madres en situaciones desesperadas. No era caridad para limpiar su conciencia, era una misión estratégica para atacar el problema de raíz, con la misma eficiencia con la que dirigía sus empresas. Donó millones, pero también su tiempo y su influencia, presionando por cambios legislativos en el sistema de protección de menores. Su oficina en la Torre de Cristal dejó de ser un santuario de soledad. Ahora estaba decorada con dibujos de Valeria, el hombre más rico del mundo representado como un gigante sonriente, sosteniendo las manos de dos figuritas más pequeñas, y fotos de Lucas gateando por su escritorio de roble macizo. Sus ejecutivos se acostumbraron a que, en medio de una reunión crucial, Mateo recibiera una llamada en su línea privada y su rostro se iluminara. «Dime, princesa». Lucas se comió la arcilla de modelar, la azul. «¿Todo bien?» Carmen dice que sí, que saldrá brillante. «Perfecto. Dile que le ponga un poco de puré de ciruela para ayudar. Te quiero». Cuelgo. Y colgaba, sin un ápice de vergüenza, para retomar la discusión sobre adquisiciones hostiles como si nada. Valeria creció siendo una niña reflexiva, con una inteligencia emocional que dejaba pasmados a sus profesores. Llevaba dentro la huella del abandono, una melancolía sutil que aparecía en sus silencios, en la manera en que a veces observaba a las otras familias en el parque. Pero estaba rodeada de tanto amor consciente, de tanta seguridad deliberada, que la herida cicatrizó fuerte, aunque la cicatriz siempre estuvo ahí. Lucas, por otro lado, no tenía recuerdo alguno. Para él, Mateo siempre había sido papá. Era un torbellino de energía y alegría, un niño solar que veía el mundo como un lugar maravilloso y lleno de posibilidades. Su confianza era absoluta, un regalo que Mateo atesoraba como su mayor éxito. A veces, Mateo lo observaba correr por los jardines de su casa,
y una oleada de terror lo inundaba. El terror de que ese mundo perfecto que había construido para ellos pudiera resquebrajarse. Era entonces cuando redoblaba la seguridad, cuando revisaba los protocolos, cuando se aseguraba de que la sombra del pasado estuviera sellada herméticamente fuera de su burbuja. Valeria cumplió 10 años. Lucas, 5. Fue un verano particularmente caluroso. Organizaron una fiesta en la enorme casa con jardín que Mateo había comprado en las afueras, con piscina y árboles frutales. La casa rebosaba de niños, de risas, del caos jubiloso de una familia que se sabía afortunada. Fue al día siguiente, cuando la calma había vuelto, y Carmen se quejaba del desastre dejado por los duendecillos salvajes, que sonó el teléfono de la línea segura de Mateo. Era Ricardo, su jefe de seguridad. Su voz tenía un tono que no usaba desde hacía años, tenso, urgente. Señor Corbalán, necesitamos hablar, en persona, ya. Mateo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Bajó al estudio, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. Dime. Es sobre Elena, señor. El nombre cayó como una losa en el silencio climatizado de la habitación. Mateo no lo había olvidado, pero lo había archivado en el lugar más recóndito y vigilado de su mente. ¿Qué pasa con ella?, preguntó, su voz convertida en hielo. Ha vuelto, está en la ciudad, y no está bien. Mateo cerró los ojos. El pasado acababa de atravesar todas sus defensas. ¿Qué quiere? Dinero, más. Dice que lo que le dio no fue suficiente, que ha tenido problemas, y dice que si no recibe una suma mensual considerable, irá a los medios. Contará su versión, la del magnate que le compró sus hijos y la desterró. La ira que Mateo creía haber domingado hace años rugió dentro de él, feroz y primitiva. Es una estupidez. Los papeles son legales. Su renuncia fue voluntaria. Tenemos el video de la firma con el abogado. Lo sé, señor, pero no se trata de lo legal, se trata de la percepción. Una mujer desesperada, inmigrante, contra el hombre más poderoso del país. Los medios harían picadillo la historia. El escándalo mancharía los nombres de Valeria y Lucas. Ellos lo sabrían. Todo el mundo lo sabría. Mateo apretó el teléfono hasta que le dolió la mano. Ricardo tenía razón. Él podía soportar el escándalo, las acusaciones, las miradas, pero Valeria y Lucas, ellos no. Su mundo, su felicidad, su sensación de normalidad, eso era demasiado frágil. ¿Dónde está? La tenemos localizada en un motel barato al otro lado de la ciudad. Está deteriorada, señor. Se ve que ha tenido una vida muy dura. Drogas probablemente. No le des ni un centavo, ordenó Mateo, con una calma mortal. Voy para allá. Señor, no es recomendable. Voy para allá, Ricardo. Y voy solo. Colgó. Subió las escaleras con paso firme. Valeria estaba en la biblioteca, leyendo un libro. Lucas, en el suelo, construyendo una torre de bloques con Carmen. Carmen, ¿puedes llevarlos a la piscina? Tengo que salir un momento. Una emergencia de trabajo. Carmen lo miró. Ella conocía cada matiz de su rostro. Vio la tormenta detrás de sus ojos y asintió, sin hacer preguntas. Vamos, mis pececillos, a ver quién se tira de bomba primero. Mateo se acercó a Valeria, le acarició el pelo. ¿Todo bien, papá?, preguntó ella, sin levantar la vista del libro. Había empezado a llamarlo papá 1 año atrás, de forma natural, como quien dice la hora. Sí, princesa, todo bien, vuelvo en un rato. Bajó hasta Lucas y lo alzó en brazos, apretándolo contra su pecho. El niño olió a crema solar y a felicidad. Papá, mira mi torre. Es increíble, campeón. La más alta del mundo. Ahora ve a divertirte con Carmen. Los dejó y bajó al garaje. Se subió a su Aston Martin, el coche más discreto que tenía, y salió disparado. El motel era tan sórdido como había imaginado. Un lugar de paso para aquellos que no tenían destino. Ricardo lo esperaba afuera, junto a un SUV negro con vidrios polarizados. Habitación 12. ¿Está sola? Mateo asintió. Quédate aquí. Caminó por el pasillo exterior, con el suelo de moqueta desgastada y pegajosa. El aire olía a cigarrillo barato y a desesperanza. Llamó a la puerta. Pasaron unos segundos, se oyeron pasos arrastrados. La puerta se abrió unos centímetros, asegurada por una cadena oxidada. Elena estaba allí.
Pero apenas era un espectro de la mujer joven y aterrorizada que recordaba. Tenía la piel cetrina y surcada de arrugas prematuras. Sus ojos estaban vidriosos, hundidos en unas ojeras moradas. Vestía una bata sucia y olía a sudor y alcohol barato. Lo reconoció. El terror de hace años volvió a sus ojos, pero esta vez mezclado con una audacia desesperada, la audacia de quien ya no tiene nada que perder. «Usted», susurró, con una voz rasposa. «Abra la puerta, Elena». Ella titubeó, pero la autoridad en su voz era imposible de desobedecer. Corrió la cadena y abrió. La habitación era una celda, una cama sin hacer, una televisión antigua con la imagen parpadeante, botellas vacías en el suelo. «¿Qué quiere?», preguntó Mateo, cerrando la puerta a sus espaldas. No se sentó. Se quedó de pie, dominando el espacio reducido. «Lo que me merezco», escupió ella, tratando de parecer dura, pero su voz se quebraba. «Usted se quedó con mis hijos. Vive en una mansión. Yo no tengo nada. Usted recibió dinero, más que suficiente para empezar de nuevo. Usted eligió este camino. El dinero se acabó», gritó, y de pronto las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Las cosas salieron mal. Me enfermé. Usted no sabe lo que es». «Yo sé lo que es querer proteger a sus hijos», rugió Mateo. Y el sonido fue tan potente en la pequeña habitación que Elena retrocedió, chocando contra la pared. «Yo sé lo que es darles una vida. Usted los dejó para que murieran en un galpón. Usted perdió el derecho a llamarlos sus hijos ese día». Elena se encogió, sollozando. «Solo quiero verlos. Solo una vez. Necesito saber que están bien». No, la palabra fue un latigazo. «Nunca. Esa fue la condición. El trato». «Entonces deme dinero», suplicó, arrastrándose. «Más dinero. O iré a la televisión. Les diré todo. Cómo me compró. Cómo me amenazó». Mateo se acercó a ella. Lentamente. Su altura y su presencia física eran abrumadoras. Se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. «Escúcheme con atención, Elena», dijo, en un tono tan bajo y gélido que erizó la piel de la mujer. «Si usted se acerca a un periodista, si pronuncia sus nombres, si intenta acercarse a ellos a menos de 100 kilómetros, no será la policía a quien tema. Seré yo. Y le aseguro que lo que yo puedo hacerle hará que su vida actual le parezca un sueño dorado. ¿Me entiende?». Ella lo miró, y vio en sus ojos que no estaba blufeando. Vio la implacabilidad del hombre que había construido un imperio desde la nada, y supo que estaba perdida. «Usted es un monstruo», susurró, con el último aliento de su dignidad. «No», replicó Mateo, enderezándose. «Soy su padre, y haré cualquier cosa para protegerlos, incluso de usted». Sacó su cartera. No llevaba efectivo. Sacó un fajo de billetes de alta denominación que llevaba para emergencias, y lo arrojó sobre la cama sucia. «Esto es lo último que recibe de mí. Es para que se compre un billete de autobús a otra ciudad. Para que se aleje, para que se olvide. Si vuelvo a saber de usted, no habrá más advertencias». Giró sobre sus talones y abrió la puerta. La luz del sol de la tarde lo cegó por un momento después de la penumbra del cuarto. «¿Están bien?», oyó que ella preguntaba, con una voz que era solo un eco. Mateo se detuvo, pero no se volvió. «Son felices, tienen una vida que usted ni siquiera puede imaginar. Eso es todo lo que necesita saber». Salió y cerró la puerta detrás de él. Caminó hacia su coche, con las piernas temblorosas. La adrenalina se estaba disipando, dejando un regusto amargo y vacío. No se sentía poderoso, se sentía sucio. Había tenido que recurrir a la persona que más odiaba, el Mateo frío, intimidante, despiadado, la sombra del hombre que había sido. Ricardo lo esperaba junto al coche. «Todo en orden, señor». «Sí. Ella se irá. Asegúrate de que lo haga. Y pon una vigilancia discreta sobre ella. Quiero saber dónde está en todo momento. Que no se acerque». «Entendido». Mateo se subió al Aston Martin y condujo de regreso a casa en un silencio absoluto, roto solo por el rugido del motor. Miró sus manos en el volante. Eran las manos que habían mecido a Lucas, que habían secado las lágrimas de Valeria, que habían firmado cheques para salvar a cientos de niños como ellos, y también eran las manos que habían arrojado dinero a una mujer rota para alejarla para siempre. Al llegar, la casa era un oasis de normalidad. Se oía la televisión en la sala,
Carmen estaba sacando una bandeja de galletas recién horneadas del horno. ¿Todo bien, don Mateo?, preguntó, con su mirada que todo lo ve. Sí, Carmen, solo trabajo. Subió las escaleras. Valeria seguía en la biblioteca, pero ahora Lucas estaba con ella, sentado en su regazo, hojeando un libro de imágenes. Los dos alzaron la vista cuando él entró. Papá, Lucas dice que el monstruo de este libro se parece al señor Jenkins de la tienda, dijo Valeria, sonriendo. Mateo se sentó en el sofá frente a ellos. Los miró, absorbiendo cada detalle, el rizo rebelde de Valeria, la manchita de chocolate en la comisura de Lucas, la confianza absoluta en sus ojos. «Papá, ¿estás triste?», preguntó Lucas, con esa intuición simple y directa de los niños. Mateo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No, campeón, solo pensando en lo afortunado que soy». Valeria lo estudió un momento, con esa mirada suya que parecía ver más allá de las palabras. «¿Viniste a leer con nosotros?», preguntó, haciendo espacio a su lado. «Sí», dijo Mateo, acomodándose entre los dos, rodeándolos con sus brazos. «Vine a leer con vosotros». Y mientras leía en voz alta la historia de un monstruo que en realidad era amable, sintió que la suciedad de la tarde se lavaba lentamente. No estaba bien lo que había hecho. Tal vez nunca estaría bien, pero había protegido su mundo, había guardado su felicidad. Y en la economía brutal del amor, a veces las elecciones son imposibles. El tiempo, como suele hacer, siguió su curso imparable. Los años se acumularon no como pesos, sino como capas de una vida densamente vivida. La casa dejó de oler a pañales y crema solar para oler a libros de texto, a ropa deportiva sudada, y eventualmente, a perfume y aftershave.